Ya estamos aquí con la presencia del economista Luis Palma Cané para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, ¿Qué tal? Luis? Hola, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí Por una favor. vez más. Bueno, Luis, indudablemente una de las noticias así más importantes del escenario internacional fue la aprobación, ¿no?, esta semana de la reforma fiscal de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, una controvertida, ¿no?, reforma fiscal. ¿Cuál es tu opinión sobre esta iniciativa? Yo diría que se puede separar el tema político y el tema económico. En el tema político es evidente que es el primer triunfo, entre comillas, de Trump en el Congreso norteamericano. Ya sabemos que todo su programa de inmigración y el programa de la reforma del Obamacare el presidente Obama, el sistema de salud, no logró que se aprobara, a pesar de que tiene mayoría, recordemos, tanto en el Senado como en diputados. Y su propio partido no le permitió pasar esa. De manera que esto, políticamente, es un primer triunfo de Trump que no deja de ser importante. Bueno, va, ¿no?, además con la filosofía del Partido Republicano, ¿no?, esta idea de reducir impuestos. Claro, sí, obviamente no es el tema de reducción de impuestos o transferencia de ingresos del sector público al sector privado, no es la filosofía del Partido Demócrata. Tampoco hecho, es la filosofía básica del republicano. Hay una tendencia. Hubo, Luis, una oposición granítica, ¿no?, del Partido Demócrata hasta donde entiendo. Pudo. Claro, no hubo un solo voto demócrata en favor de esta reforma fiscal, ¿no? Sí, pues es un principio fundamentalista, ¿no? Todo lo que es fundamentalismo no es bueno. El esquema fundamentalista te anula la racionalidad, de manera que no me parece que haya sido bien lo que hicieron los demócratas. Creo que hay que discutir las cosas. Respecto al tema de la reforma en sí, son 400 páginas, ¿no? O sea que es difícil. Yo lo que creo que se puede, de alguna manera, en breves minutos, dar un esquema de cómo funciona esto, ¿no es cierto? Es muy simple. Lo que se trata, de nuevo, como concepto general, es reducir impuestos. Si vos reducís impuestos, lo que estás haciendo es transferir recursos que iban al sector público al sector privado. Obviamente el sector privado debe ser seguramente más productivo que el sector público. Ahora, ¿cómo se transfiere estos ingresos? Hay muchas maneras de transferir. Acá lo que ha hecho Trump, conceptualmente, insisto, es disminuir fuertemente la tasa de impuestos que se aplica a las empresas, a las corporaciones norteamericanas. También eliminó el impuesto que se le volvía a cobrar a las empresas norteamericanas cuando traían sus ganancias del exterior, que ya habían sido grabadas, de manera que eso se calcula que hay entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de empresas europeas estacionadas en Europa y en el mundo en general que no entraban a Estados Unidos porque las corporaciones invertían allí donde ya habían pagado impuestos, no querían llevar a Estados Unidos y volver a pagar impuestos. Y después también se ha simplificado mucho el esquema en lo personal, se han de alguna manera concentrado las escalas. El sistema americano tenía muchos estadios de porcentajes, esto facilita, y también ha bajado el impuesto que paga en cada una de las anteriores escalas. Las ha comprimido y ha bajado. De manera que, para hacerlo claro, esto va a impulsar la economía sin ninguna duda. Después discutamos cuánto, pero ¿por qué? Porque evidentemente aumenta la rentabilidad del sector privado. Empieza la rentabilidad del sector privado y se fortalece el ingreso real del sector de las familias, digamos. Recordemos que 2/3 partes del Producto Bruto norteamericano se generan por consumo, de manera que esto, ahora, una observación, cuando uno transfiere recursos del sector público al sector privado está muy bien, hay que tener cuidado, hay cosas que yo no hubiera hecho pero no viene al caso. Y lo que hay que tener cuidado es que vos tenés un primer momento que es que automáticamente en los primeros 12 meses se te disminuye el ingreso fiscal. Claro. Y esto no es al día siguiente que el efecto impositivo se nota en la economía real del sector privado. De manera que va a haber un desfasaje, que es lo que fuertemente se ha criticado, ¿no? Luis, hay quienes temen que esta reforma de Estados Unidos afecte indirectamente a la Argentina porque se vuelve Estados Unidos un lugar más atractivo para invertir y podría transformarse en una aspiradora de inversiones de todo el mundo, y la Argentina hoy está muy necesitada, ¿no?, de inversión extranjera. Sí, yo no creo eso porque, digamos, el universo de inversión extranjera es lo suficientemente amplio
como para permitir que crezca en Estados Unidos y que crezca en la Argentina también, porque además recordemos que la Argentina tiene un piso muy bajo de inversión extranjera hoy, de manera que yo no veo que eso, digamos, le quite a la Argentina la posibilidad de que ingrese inversión extranjera. Para que ingrese inversión extranjera en la Argentina, más que mirar a Estados Unidos, tenemos que mirarnos nosotros mismos, ¿no? Mejorar todo esto que están haciendo, que me parece muy bien, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma fiscal. Casualmente la Argentina también en esta misma semana está avanzando, ¿no? Con eso, la reforma tributaria, ¿no? Todos los países están avanzando, ¿no? Mirá Brasil. Brasil ya aprobó la reforma fiscal y la reforma laboral y están peleando ahí en el Congreso con la reforma previsional. Ahora, Alejandro decía el tema de la aspiradora, ¿no, Luis? Si la aspiradora no viene por ser más atractivo, por la baja de impuestos, puede venir por una suba de la tasa de interés, ¿no? Algo que también parecería que está por ocurrir en Estados Unidos. Quizás la aspiradora no pase tanto por lo fiscal, sino por la Reserva Federal en Estados Unidos. Sí, está claro que Estados Unidos ya en diciembre de 2015 empezó su ciclo de endurecimiento, entendiendo por endurecimiento ya no seguir bajando la tasa y no seguir emitiendo. Y hoy realmente ya, desde diciembre del 2015 acá, ha habido 5 subas de la tasa, está en 1,50 y casi está descontado que el año que viene va a haber 3 nuevas subas para terminar en 2,25. Hay un hecho histórico real, digamos, y es de sentido común. Cuanto más alta sea la tasa en Estados Unidos, bueno, más va a tener que pagar los países emergentes, porque evidentemente el país más seguro del mundo, discutámoslo, pero es así, desde el punto de vista financiero es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si una cosa es que Estados Unidos te pague 0,25 y otra cosa es que te pague 2,50. ¿Te parece imperioso entonces para la estabilidad de la Argentina que el riesgo país baje? Porque si el año que viene va a estar en 2,50, vamos a tener un riesgo país de 500 puntos promedio como tuvimos este año, probablemente la deuda empiece a crecer a un ritmo importante. Sí, el escenario nuestro es que precisamente la suba de la tasa de interés en Estados Unidos se debiera compensar con la baja del riesgo país en función de todas las reformas estructurales que está haciendo nuestro país. En el caso contrario, hoy sí, el costo de la deuda va a ser mayor. Como para ir cerrando, Luis, se espera, ¿no?, que Brasil crezca alrededor del 2% el año que viene. ¿Crees que la economía brasileña puede traccionar a la economía argentina en el 2018? Sí, yo creo que incluso va a crecer más, porque ya están bajando la tasa de interés, están en nivel mínimo histórico desde que se lleva el registro de la tasa, hasta el 7 y pico. Acordate que venimos de un 14, 15%, la inflación la tienen abajo del 3%. Este año va a estar entre el 0,4 y el 0,5 creciendo, el año que viene va a estar entre el 2 y el 3, vos sabés que las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto son bastante aleatorias con tanta anticipación, pero sí, evidentemente cuanto más crezca Brasil, mejor va a ser para la Argentina, porque es su principal socio comercial y es de sentido común que cuanto más crezca Brasil, más va a importar de la Argentina, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Luis Palma Cané sobre lo que viene sucediendo, una importante noticia en la principal economía del mundo que puede tener un impacto global en estos próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.